otras tribus, ¿no? Esto de aquí, pues, un poco también va a impactar en la comunidad, porque donde llegan, también otra vez van a ser expulsados. Lo que sucede es que no tienen tierras, ¿no? Siempre van a llegar a lugares donde esos territorios, ¿no?, ya están ocupados, a pesar que son las montañas, ¿no?, las laderas están ocupadas, y otra vez van a ser echados, van a ser expulsados, y van a tener una situación de conflicto con comunidades locales. El hecho de tener esta situación de conflicto continuo verdaderamente hace que los Hakas se sigan moviendo, porque no tenían tierras. No había absolutamente nada que les perteneciera como comunidad. Em, el grupo, por supuesto, son 15 siglos, ¿verdad? El grupo va a ir tomando formas, ¿no? De alguna manera, va a obtener, va a tener en este proceso de movimiento, de desplazamiento, ciertas características que están reflejadas en el nombre, por ejemplo, ¿no? Hakka, o que es la pronunciación o la forma en la lengua, Keja, o Keja, que es el nombre en mandarín, en realidad lo que significa es visitante, huésped, forastero, el otro. En pocas palabras, es un nombre asignado. O sea, ni siquiera ellos tenían nombre, ¿no? Les asignaron ese nombre. Ustedes son los otros, ¿no? Los que vienen, ¿no? Digamos, lo más hermoso, ¿no? Visitantes, ya, huésped, pero hacia el otro punto, ¿no? Ustedes son el otro frente a nosotros. También este nombre, ¿no?, es parte de la identidad Hakka, solamente para recordar que es un grupo Han, ¿no?, y muy conocido en China con el nombre de la familia visitante, ¿no?, porque donde llegaban, pues, eran los otros, ¿no? Y la lengua de este grupo, que es una lengua que tiene muchas partículas de lo que se va a llamar el chino antiguo, pero el chino norteño antiguo, ¿no? Se llama en chino Kejiahua, o la lengua o dialecto de la familia visitante. Entonces ya vemos que desde el nombre, desde esa nomenclatura, los Hakkas son los otros. Veamos en el caso ahora sí de las mujeres, ya que hemos hecho este repaso muy rápido. Ahora veamos las mujeres Hakka como la columna vertebral de la identidad Hakka. ¿Por qué se consideran a las mujeres una parte muy importante de la identidad Hakka? En el caso de los Hakka, ¿no?, se establecen algunos valores tradicionales, ¿no?, como por ejemplo los cimientos. Aquí lo que muestro es un pequeño diagrama de lo que es un tuló por dentro. Un tuló es una arquitectura, es un complejo familiar que albergaba por lo menos alrededor de 100 familias. Lo que sucede es que cuando los Hakka llegan ya a una zona llamada el Triángulo Hakka entre Jiangxi, el sur de Jiangxi, el sur de Fujian y el norte de Guangdong, cuando ya ingresan a Guangdong, ya vamos a ver que las relaciones con los locales, ¿no?, ya no son tan conflictivas, ¿no? No voy a decir que son buenas, pero no son tan conflictivas. Entonces empiezan a construir, y los primeros establecimientos Hakka, que después van a avanzar, pues sobre todo se van a aparecer en otros lados también del territorio chino, van a tomar cierta forma así como esta, ¿no? En este caso es un tuló, es prácticamente un castillo cilíndrico, ¿no?, que adentro albergaba a las familias del clan. Usualmente eran un promedio de 100 personas, más o menos, ¿no? Eran muy altos, ¿no? Como 5 pisos, ¿no? Son gigantescos, ¿no? Realmente parecen unos castillos, ¿no? En Fujian van a tomar esta forma, pero en Jiangxi, que es, digamos, el punto previo a Fujian, van a tomar la forma de cuadrado o rectángulo. Ahí sí parecen fortalezas, ¿no? Y cuando llegan a Cantón, sobre todo a Cantón del norte, de Meizhou, van a tomar otra forma que es muy bonita, ¿no?, que le llaman los dragones encerrados, ¿no?, por la forma que tienen. Pero siempre en cualquiera de estos puntos estamos hablando de arquitectura cerrada, ¿no? Y esto pues ya creo que se entiende el sentido de protección a los miembros de la comunidad.
debido a que las relaciones conflictivas, los ataques que van a seguir sufriendo los Hakka. En ese sentido, ¿no? Podemos decir que los valores tradicionales de los Hakka, primero, los cimientos, ¿no? Que va así como otros grupos étnicos y subétnicos, ¿no? Esto es bastante transversal, es el parentesco y el linaje, ¿no? Pero pueden imaginar que en el caso de los Hakka esto es muchísimo más, ¿no? Están ellos solos viajando por las montañas. Y se dice también que van a viajar con, y aquí hay muchas leyendas muy bonitas, todas ellas sobre cómo los Hakka cargan con los huesos, ¿no? Y los restos de sus antepasados en cada uno de estos destinos. Lo segundo que podríamos considerar el armazón va a ser la espiritualidad Hakka y el matrimonio, el concepto del matrimonio que tiene, ¿no? En el caso de la espiritualidad, podemos hablar, los Hakka realmente, en el caso de este grupo, tiene como prioridad el culto a los ancestros antes del culto a los otros dioses chinos, ¿no? Vemos la gran influencia del taoísmo en este grupo, pero aún así el culto a los ancestros va primero. También se pueden entender por su carácter diaspórico. Otro elemento importante es el matrimonio, porque el matrimonio en el caso de los Hakka, muy extraño, considerando una China patriarcal, sobre todo, es un matrimonio de a dos, es decir, no en la comunidad no habían concubinas, ¿no? Era un hombre y una mujer, nada más, ¿no? Ahora, las formas del matrimonio también van a ser muy distintas a otros grupos. Me voy directamente a los pilares, que ya también un poco para retratar a esta comunidad, estamos hablando de 3 conceptos que para los Hakka en particular van a ser muy importantes: el concepto de familia, el concepto de educación y el concepto de dinero, ¿no? En el caso de familia, bueno, se puede entender muchas familias viviendo juntas, no todas ellas provenientes de un mismo ancestro o un mismo padre, madre legendario. Ahora, en el caso de la educación, y este va a ser un punto que va a distinguir a los Hakka de otras comunidades, estamos hablando de grupos de campesinos desplazados moviéndose por las montañas, pero cuando llegan a un punto clave, que es ese triángulo entre Yanxi, Fujian y Guangdong, ¿no? Y se dan las oportunidades de ingresar y convertirse en funcionario, los Hakka, los hombres, se van a dedicar al estudio o van a intentar, ¿no? Postular a estos puestos para ingresar como funcionarios. Entonces, esto en realidad nos trae muchas preguntas, ¿no? Campesinos interesados en convertirse en funcionarios, pero bueno, dejo allí porque el enfoque de hoy es la educación, perdón, las mujeres. Y un tercer concepto que también va a ser muy importante para la comunidad, que es el tema del dinero, ¿no? La cuestión del dinero. Es un tema mancomunado que vamos a ver que posteriormente dónde recae el tema del dinero. La columna, caracterizamos la columna y aquí ingresa un elemento que va a ser particular de los Hakka, y hablamos de cuando los hombres no están. Porque lo que va a suceder es que, sobre todo en el triángulo que he mencionado, los hombres, ya no solamente toda la comunidad está migrando, son desplazados, sino como ya han construido, ya tienen instalaciones, los hombres van a seguir migrando, pero solos, por distintos motivos, en busca de trabajo, porque se dedicaban al comercio, porque ya comenzaron a emigrar, a salir de China, sobre todo cuando los Hakka llegan a Cantón, pero los hombres no están. Entonces estamos hablando de mujeres que prácticamente se quedan solas como columnas vertebrales de esta comunidad. Finalmente, otro valor tradicional es el revestimiento, que son las tradiciones y otros marcadores culturales Hakka, que son muy característicos de esta comunidad. No voy a ahondar más ahí, si no se me va el tiempo. Pero a propósito de lo que acabo de mencionar, ¿no? Hay un condicionamiento histórico aquí, ¿no? Hemos visto aquí en el pequeño mapa que estoy mostrando, está aquí este llamado triángulo, ¿no? Esos de donde la comunidad Hakka va a empezar cada vez
en mayor medida construir estas grandes comunidades, estos complejos arquitectónicos, ¿no? Y que van a ser gigantescos, que van a tomar distintas formas, pero siempre todos ellos nos remiten a algo, ¿no? Sentido de protección frente a los otros, ¿no? Porque claro, ellos son nosotros, ¿no? Y todo el resto, así todo el resto son los otros, mientras que todo el resto los considera a ellos los otros. ¿Y qué va a pasar cuando los hombres se van? Cuando los hombres no están. Eso va en una sociedad patriarcal, porque esto lo repito porque es muy importante mantenerlo presente, ¿no? El factor en el caso de los Hakka, que los hombres, ¿no?, se ausenten, o que emigren, o que después se emigren, o se dediquen a otras labores, hace que las mujeres se conviertan en cabeza de familia, ¿no? Es un condicionamiento histórico, ¿no? Ellas no buscan esta situación, sino esta situación sucede y desde ese momento, que no se puede determinar, se cree que es más o menos en el triángulo, ¿no? Las mujeres comienzan a liderar el clan. Claro, en el clan se van a quedar hombres ancianos, o mujeres ancianas y hombres pequeños, ¿no? Digamos niños o muy, muy pequeños, porque ya adolescentes también van a empezar a migrar o emigrar, dependiendo. Pero las mujeres ya tienen el cuidado tanto de la casa comunal, como también de las tierras, porque cuando ya se asientan, los Hakka también empiezan a trabajar o a arrendar tierras, ¿no? De alguna manera están muy vinculados a la agricultura y al tejido en esa época. Entonces, vamos a ver que como consecuencia, cuando los hombres vuelven, ¿no?, ya el liderazgo dentro de la casa está determinado. Ahora, no significa esto que no estamos hablando, por supuesto, de un matriarcado, ¿no? Ni siquiera de algo parecido. Lo que estamos hablando es que este condicionamiento histórico va a permitir que estas mujeres, cuando se conviertan en cabeza de familia, prácticamente esa posición ya nadie les arrebata esa posición. Las mujeres y los hombres empiezan a compartir roles, ¿no? La mayor parte de hombres, ¿no?, y esta es una tendencia, siguen en esas otras labores que expliqué, mientras las mujeres se quedan siempre a cuidado de la comunidad. Y aquí quiero entrar a un punto de evolución y resiliencia, ¿no? Una larga marcha de las mujeres Hakka. Y hablamos siempre de un empoderamiento en marcha o un empoderamiento condicionado, porque esta situación, que va a ser una situación muy, muy particular, ¿no?, les va a dar una oportunidad a las mujeres, por ejemplo, para tener una vida comunitaria y organizarse en el cuidado tanto de la casa como de las tierras y otros quehaceres, por ejemplo, los niños, los granos, o los animales, en fin, ¿no? Van a tener que organizarse entre ellas. Ahora, ellas van a manejar este espacio doméstico y el espacio rural. Prácticamente van a ser el reino de las mujeres Hakka, lo cual permite unas decisiones y control financiero. Y esto también va a ser muy importante porque estas son como una especie de marcas que van quedando y después ya no pueden desplazarlas de esta situación, de este lugar. Y finalmente hay una situación también que va a crear todo esto, que las mujeres jóvenes o mayores no salen a trabajar al campo, perdón, adultas salen a trabajar al campo y alguien tiene que quedarse con los niños. Usualmente son los abuelos, ¿no? Los abuelos, las abuelas, pero básicamente en el caso de las mujeres Hakka vemos a muchas abuelas que van a ser las cuidadoras, ¿no?, de estos niños, bebés o niños, ¿no? Y que este patrón, lo interesante de que este patrón se va a replicar también en el exterior, es decir, cuando finalmente las mujeres también emigren. Algunas particularidades, ¿no? Aquí en la foto vemos a una abuela con un niño, ¿no? Y esta foto la tomé yo cuando hice trabajo de campo en las montañas chinas, y esta foto es muy común, ¿no? Allí siempre hay muchas abuelas a cuidado de los niños, y las mujeres, pocas mujeres, porque las mujeres también están saliendo ahora a trabajar,
¿no? También migran a otras ciudades a trabajar, ¿no? Los hombres nunca están, pero todo el mundo vuelve para el Año Nuevo chino. Entonces, sobre todo en Taiwán, se maneja mucho esta idea de somos iguales pero diferentes, ¿no? Ahora, hay una cuestión también que quiero señalar, ¿no? Las mujeres Hakka van a enfrentar muchos estereotipos. Primeramente, si ya la comunidad enfrenta estereotipos, ahora ellas muchísimo más. Primero, no se vendaron los pies, lo cual hizo que pues, los pies tengan un tamaño natural. Ese motivo llevó a que las mujeres de Cantón, por ejemplo, las cantonesas de la habla entre otras, las llamaran pie de pato y otras cosas que no voy a repetir, todas terribles, solamente por esta condición. Pero lo que sucede es que ellas no podían y la comunidad no quería que ellas se vendaran los pies porque con los pies vendados no puedes trabajar en el campo. No puedes empujar el arado. Entonces era imposible, ¿no? Ya vemos aquí que la función y el rol de la mujer Hakka frente al rol de la mujer cantonesa es muy diferente. Hay otro estereotipo, porque a veces ya esto cae en el estereotipo. Sí, es cierto, es el tema de la fortaleza física, ¿no? Son mujeres que trabajan en el campo y que se hacen cargo de toda la comunidad desde muy pequeñas, ¿no? Ya sea cuidando a los niños y después ya cargando absolutamente, y lo han visto en las fotos, ¿verdad? Que son, bueno, esas son fotos del siglo pasado, pero igual hoy siguen cargando muchísimas cosas. Y hay esta idea de que no hay mujer más fuerte en China que las mujeres Hakka, que incluso mujeres Hakka son más fuertes que los hombres. Bueno, también tiene aquí que ver el color de piel, ¿no? El color de piel también puede ser un estigma cuando tu color, pues, no es color de arroz, papel de arroz, algo así. Y bueno, estas mujeres pues van a estar muy vinculadas, pues, por supuesto, son campesinas, la mayor parte de ellas, ¿no? Esto es muy común en el caso de las mujeres Hakka. Y bueno, hay otra cuestión también que me olvidé aquí de colocar, ¿no? Las mujeres Hakka, así como en el caso de Mulan, muy pronto van a aprender artes marciales. Artes marciales va a ser prohibido para las mujeres hasta el 20, bueno, fines del 19, comienzos del 20, ¿no? Las mujeres no podían aprender artes marciales. Esto era una práctica de hombres nada más. Pero esto no sucede en la comunidad Hakka. ¿Por qué? Porque los padres, ¿no? Enseñan a los niños desde muy pequeñitos, ¿no? Las artes marciales, niños y niñas, ya que como era una comunidad que era usualmente atacada, ¿no? Estos niños y niñas cuando crecieran tenían que saber defenderse. Entonces, en esa línea también manejan bien la espada y montan a caballo. Nunca hubo ningún tipo de limitación para las mujeres. Pero otra vez, estamos hablando de condicionamientos históricos, ¿verdad? Por eso se dice que las mujeres Hakka tienen una superioridad doméstica, pero una inferioridad social, ¿no? Esto de inferioridad social se va a quebrar cuando las mujeres también empiecen a migrar y sobre todo se dediquen a comerciantes, ¿no? Y en este proceso de migración se va a dar cosas muy interesantes y también en el proceso de inmigración, cuando las mujeres Hakka también crucen el Pacífico. En el caso de las mujeres, por ejemplo, de la comunidad Hakka, ¿no? Lo que tenemos es muchos indicios de inmigrantes Hakka que van a traer, ya sea a Cuba o a Perú, a sus mujeres, en alguno de los casos, ¿no? O se van a casar a través de fotografías, ¿no? Como era una práctica usual, con mujeres de su comunidad Hakka y las van a traer hacia sus nuevos destinos. Pero ¿por qué esta situación, no? ¿Por qué no se casaban con mujeres locales como solía suceder con los inmigrantes de, por ejemplo, los cantoneses yue, ¿no? Y aquí ya vemos que hay una marca muy importante de esta identidad Hakka, ¿no? Ellos consideran que tiene que ser una mujer Hakka, porque la mujer Hakka ya adquiere un nivel de socia, y eso lo vamos a ver precisamente cuando las comunidades ya en otros países, ¿no? En este proceso de emigración ya vayan construyendo sus propios negocios, las mujeres Hakka y sus esposos tienen el mismo nivel. Y pero ese es uno de los casos de las mujeres Hakka, ¿no? Otro de los casos también fue que nunca cruzaron el océano.
porque los hombres decidieron que se quedaran allí cuidando a sus padres, es decir, a los ancianos, ¿no? Alguien había alguien tenía que quedarse a cuidar a los ancianos. Entonces pasó con muchas mujeres que se quedaron solas, porque incluso los hombres sus esposos se llevaron a los niños, ¿no? También a los nuevos puntos de destino, pero ellas se quedaron por los abuelos, ¿no? Y nunca cruzaron, ¿no? Entonces hay todo un proceso de resiliencia muy fuerte en estas mujeres y es un proceso muy, muy interesante en la situación de las mujeres Hakka del siglo XIX, pero incluso hasta el día de hoy, ¿no? Y el caso también se puede vincular a este tema de la mujer Hakka es el paradigma, es un elemento fundacional de la identidad Hakka, ¿no? Dentro de la comunidad y además fuera es muy conocida la idea de las mujeres Hakka como personas sumamente especiales, sumamente fuertes, ¿no? Muy leales, que tienen un nivel de estas socias, ¿no? Del hombre, es decir, no hay una situación de dependencia en el sentido de que el hombre es superior y tiene que proteger a la mujer, no. No, y eso se va a notar sobre todo en los procesos de emigración. Bueno, y hablando de inmigración, yo aprovecho este momento, antes de terminar, ahora quiero pasarles un pequeño videíto para que vean algunos temas también con las mujeres Hakka, ¿no? Quiero presentarles mi pequeño libro sobre la comunidad Hakka en China y el Perú. Este libro ha sido publicado por el Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú y ha sido financiado por el Centro de Educación y Cooperación Lingüística del Ministerio de Educación de la República Popular China, ¿no? Se llama, como pueden imaginar, Nosotros los Hakka, ¿no? En esta otra edad, ¿no? Nosotros y los otros, ¿no? Trayectorias en China y en el Perú. Y la foto de portada son los niños Chang, que es una familia Hakka en Perú también, ¿no? Que sí ellos guardan todas estas historias de los abuelos, los padres, ¿no? Que llegaron y construyeron, y también son los dueños de este famoso chifa tití, que tiene un sabor y una culinaria Hakka. Pero antes de terminar, quiero también compartir con ustedes un pequeño video sobre esta comunidad. Un segundo, por favor. Ya lo encontré. Uy, perdón, perdón. Un segundo. Ya lo encontré, pero ya se me perdió. Ahora sí lo encontré nuevamente. Va entonces.
Bueno, el video es un poquito largo, ¿no? Es un video más o menos actual y habla sobre algunos usos y costumbres de esta comunidad, donde las mujeres tienen hasta el día de hoy un rol primordial realmente, ¿no? No han perdido esta posición y esto es bastante particular en una China patriarcal, ¿no? Que en ese sentido no ha cambiado mucho desde siglos y siglos. Bueno, eso es todo. Quiero agradecerles a todos y todas por compartir conmigo estos momentos y quedo atenta a sus preguntas o comentarios. Muchas gracias. Un aplauso, por favor. Aplausos presenciales y virtuales. Querida Patricia, muchas gracias por tu ponencia. Si hubiera alguna pregunta, pueden escribirla en el chat, como lo hemos hecho hace unos momentos en la conferencia anterior. Y también aprovechamos el tránsito para que la profesora Daisy pueda colocar su material que va a compartir luego. Si hubiera alguna pregunta, o si no también Julián, perdón, tengo que conectar aquí a nuestro asistente para que, a ver, listo. Si hubiera alguna pregunta, por el momento no hay pregunta. Acá hay una pregunta. ¿Cómo les va a las mujeres Hakka que llegaron a salir de China? ¿A qué actividades se dedican? ¿Cómo se organizan? Sí, por ejemplo, puedo hablar del caso de Perú, ¿no? Y que también se va a replicar en otros lugares, ¿no? Como las mujeres llegaron en situación de socias, ¿no? No llegaron como otras mujeres de las comunidades chinas. Eso hizo que desde la llegada ya tuviesen una situación, un espacio muy importante en la dinámica familiar y comercial, ¿no? Hay un punto particular que mencioné también, ¿no? Que las mujeres son las que manejan el dinero de la casa. Y eso es, en el caso de las mujeres Hakka, por ejemplo, se ve muy, muy bien. Pero no solamente el dinero, porque bueno, quien maneja el dinero también de alguna manera está vinculado con las decisiones, ¿no? Entonces, ese es otro rasgo muy particular. Todavía tenemos en el Perú varias familias, ¿no? De origen Hakka que pueden dar fe de estos elementos de la abuela, ¿no? Que tiene el poder y tiene el dinero, ¿no? La mayor parte de ellas se dedicaron al comercio, así como con sus esposos, ¿no? Básicamente fueron las funciones que cumplieron, pero lo interesante de estas mujeres y también de estas familias es que los Hakka siguen migrando. Y entonces un modelo que hemos encontrado en el Perú es que, claro, las familias Hakka, los inmigrantes llegan al Perú y probablemente después de la segunda o tercera generación otra vez siguen migrando. Se van a otros países y a otros países y a otros países, ¿no? Porque hay una cuestión ahí de moverse, de trasladarse, ¿no? Que es muy clásico de la comunidad Hakka. Muy bien, muchísimas gracias, Patricia. Veo que no hay otra pregunta, entonces te agradecemos y les pedimos al público unos minutos mientras la profesora Daisy Saravia instala su programa, nos anunciará. Ponemos un pequeño banner allí de pausa. Nuevamente gracias, Patricia. Sé que luego te vas a tener que retirar por una actividad que tienes a continuación. Te agradecemos y te enviamos un fuerte abrazo aquí desde Lima, Perú, tu tierra, Hakka también. Muchas gracias, que la pasen muy bien, que la sigan pasando muy bien en nuestra jornada de estudios chinos. Y reitero mi agradecimiento a Ricardo Sumalavia por su invitación y para mí es un momento muy hermoso siempre poder compartir con todos y todas, a pesar de la distancia, esta distancia que nos une. Gracias, muy buenas noches a todos y todas. Gracias.
unos breves instantes, por favor. De paso mencionamos, muchas gracias por los agradecimientos a la conferencia de la profesora Patricia Castro Bando. Y yo, bueno, aprovecho el momento también para ir presentando a la profesora Daisy Saravia. Como les dije, ella es profesora de nuestro Centro de Estudios Orientales, aquí en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y ella, en unos breves momentos, nos presentará la ponencia Adaptación Cultural y Evolución de los Videojuegos Chinos en Línea. Una presentación que sin duda será interesante como las precedentes, como todas las presentadas durante esta jornada, y será la última conferencia, además de estos días intensos de actividad, y también aprovecho para ir agradeciendo al público que nos acompaña tanto en la sala Zoom, como las personas que están en el auditorio aquí de la Pontificia Universidad Católica del Perú, como también a través de las respectivas redes. La coordinación del Centro de Estudios Orientales les ha estado a todas aquellas personas que se han inscrito y que han asistido, tal como se ha planteado en la organización de este evento, para que puedan recibir su constancia. Se les alcanza un enlace, un formulario para que puedan ir marcando allí sus respectivos datos y poder consignarlos adecuadamente. Si ya está todo correcto, le cedo la palabra a la profesora Daisy Saravia. Muy bien, buenas tardes con todos, muchas gracias, bienvenidos. Bien, el día de hoy voy a poder compartir con ustedes un poco acerca de los videojuegos chinos en línea y voy a empezar compartiendo con ustedes un video. Este es a propósito. Ya. Bien, este es un videojuego bastante conocido, se llama Genshin Impact. Y bueno, este es uno de los videojuegos que usualmente cuando es Año Nuevo Chino o Festival de las Linternas siempre tiene una temática al respecto. Y vamos a ver un poquito acerca de esto porque es un videojuego bastante conocido y famoso. Traveler, Paimon? Ningguang had her personal tailor make it for me. Said it's an imported style. Well, do you like it? Wow, it's beautiful! It's time. Traveler, please enjoy the grand finale of this year's Lantern Rite. The fireworks show. Check you out. Looking pretty fancy. Only a true treasure catches the eye of Captain Beidou. Seems I've struck gold with this one. Lo dejo ahí, dejo de compartir y ahora sí, vamos a ver qué es lo que podemos comentar al respecto. Muy bien, voy a... Muy
Muy bien, el día de hoy vamos a hablar acerca de... yo creo que siempre se ha pensado en los videojuegos, en este caso en los videojuegos japoneses como muy conocidos, como una superpotencia. Sin embargo, en los últimos años y a partir precisamente de la pandemia son los videojuegos chinos los que están marcando y están, digamos, ascendiendo. El juego más conocido hoy en día es Genshin Impact del 2020. Y es curioso también porque no solamente se trata de aparición de videojuegos y más, ¿no? Apariciones además de videojuegos en móviles también, sino además también el hecho de que estos videojuegos están desarrollando obviamente talento, pero tratando de usar algo que uno puede llamar fenómeno de localización, que significa tratar de mantener en estos videojuegos, no solamente hacerlos atractivos al público, a su público, al público de China, sino también mantener rasgos culturales para poder marcar en parte una distancia respecto de los otros videojuegos que se producen fuera, respecto de la competencia global, y también de alguna manera tratar de ensalzar un poco aspectos culturales que pueden ser de interés de pronto. Podría alguien decir, esto suena muy educativo, podría ser, pero digamos es un poco lo que se está viendo en la actualidad y mucho se ha comentado, incluso con polémica, acerca de cómo es que estos videojuegos se desarrollan. Hay muchas veces también, e incluso existe también esta idea muy común de decir que los videojuegos chinos son como copias de los americanos o de los japoneses. Pero bueno, ahí vamos a ver. Tomo esta foto, esta imagen porque a mí me parece interesante cómo un videojuego puede proyectar de pronto la cultura, en este caso la cultura china. Durante mucho tiempo se ha estado comentando también acerca de la dependencia que ha habido de los videojuegos japoneses, ¿no? Dependencia en el sentido, por ejemplo, de que hasta ciertos años, no muy, no, digamos, bastante cercanos, los desarrolladores de software de videojuegos eran japoneses que venían a China contratados y de alguna manera trabajaban en estos videojuegos. Pero hoy en día de pronto se está tratando de como potencia ya, porque es el primer país que, digamos, consume videojuegos, que tiene la mayor cantidad de población de jugadores en el mundo, está tratando de pronto cambiar esto, ¿no? Eso que uno llama, digamos, en el fenómeno de globalización, el soft power japonés, se está tratando de desviar para tratar de construir bajo sus propios esfuerzos un desarrollo de los videojuegos chinos y convertirse en potencia. Y vamos a ver cómo les puede ir. En la industria de los videojuegos, algo que uno puede destacar es la empresa Tencent, Tencent Mobile, que además es dueño de WeChat, de redes sociales, también de QQ, que es un correo, es plataforma de correos, y es hoy en la actualidad la empresa que ocupa el 51% de poder dentro del resto de empresas chinas. Es decir, la mayoría de juegos de consumo viene de una sola empresa en China, que es Tencent. Tencent además creo que tiene la mayoría de juegos conocidos en el mundo. Muchas veces pasa desapercibido, ¿no? Incluso uno puede reconocer a empresas como Sony, Microsoft, Google, pero en términos de empresas líderes en venta de videojuegos, Tencent se lleva la ventaja, ¿no? Con, creo que está ahí la cifra de $6.291 que se lleva en venta de videojuegos solamente. Y esta es una cifra que, a propósito, que la está dando Statista, que además es una encuesta que ha hecho hace poco, a raíz de la pandemia, diversas estadísticas en torno a cómo ha ido evolucionando los videojuegos, porque definitivamente se han cambiado. Cuando uno ve las cifras, sobre todo del cuadro de arriba, en la cual te dicen que básicamente el 51% de Tencent que domina el juego de los videojuegos en línea, pues uno podría decir, guaya, ¿esto no es un monopolio? Sí, un poco, es un monopolio, pero es un monopolio además que está unido también a otras plataformas, es decir, no es como antes, por ejemplo, en términos de empresas con consolas, por decir así, no, estamos hablando de juegos en línea, pero juegos en línea además que están funcionando con plataformas de redes sociales, así que no solamente se trata del videojuego en sí, sino también de todo un arsenal, un aparato tecnológico que está ofreciendo Tencent y que genera una suerte de dependencia. Claro, con más de 665 millones, China es el mercado más grande de los videojuegos, eso es cierto. Y tras la pandemia de COVID subió.
y se volvió el primero, porque no era el primero. El primero eran los americanos, luego los japoneses, pero luego subió al primer puesto. Ha crecido en ventas de aplicativos, en ventas de videojuegos. El lado positivo es, como dicen ahí, Yupindan hace un recuento a propósito del 2021, hace poco nomás hace un recuento sobre cuál es el impacto de la pandemia. Y él decía que de pronto sí, la gente se dedica y pasa más horas en los videojuegos, algo que económicamente es muy bueno para estas empresas. Pero a su vez, de alguna manera también lo que ha generado en cierto modo y de manera contradictoria también es carga financiera que ha llevado a que muchas empresas pequeñas quiebren, ¿no? Y claro, si tú ves ahí, salvo Tencent, el resto ocupa 1.1%, 1.5%, etcétera, salvo la segunda que lleva el 14%, pero digamos que la ventaja se la está llevando Tencent por ser una plataforma de muchos usos. Y debido a eso, también Yupindan señala algo curioso y problemático a su vez, el hecho de que se está reduciendo el nivel competitivo de la industria de los videojuegos. ¿Por qué? Se supone que estamos en aumento, hay muchos jugadores y todas esas cosas. Uno dice, ¿no? Se supone que hay muchos jugadores y juegan más, pero el asunto es que hay un relajamiento de las empresas. Como hay un relajamiento de las empresas, en la medida que se juega más, entonces no es necesario innovar. No es necesario innovar, no es necesario por ende competir. Así que en ese sentido dice que el nivel competitivo de la industria ha disminuido. Yupindan señala además que son los eSports, los juegos de moda, los juegos que más dinero generan, pero a su vez son los que más problemas le dan al Estado chino en el término de la censura también. En términos de la censura, de los problemas que pueden generarse también con los jóvenes, porque a la mano que hay un crecimiento económico y una inversión en esto, un apoyo también en el desarrollo de nuevo software y todo, a su vez también hay un problema por el asunto de las enfermedades que pueden traer. Tal es así que aunque aquí nosotros podemos jugar las horas que queramos y cuando queramos, ¿no? Y si quieres juegas toda la noche, allá en China hace 2 años se estableció un decreto que los menores de 16 años solo juegan 1 hora a la semana, 1 hora un eSports los sábados de 7 a 8 de la noche. Creo que sí, es 1 hora exacta la que está jugando, no puedes jugar más. No puedes además jugar determinados juegos. No puedes también, si es que eres fan del K-pop, no puedes tener, digamos, no puedes, por decir así, ser fan o tener una comunidad o pertenecer a una comunidad global de K-pop siendo un menor de 16 años. No puede los videojuegos, entre otras cosas, tener imágenes que pueden resultar homosexuales, por decir así, o pornográficas. De modo tal que hay muchos videojuegos japoneses incluso que han sido censurados y animes también, y ahora lo vamos a ver. Entonces hay muchas cosas que se mezclan aquí, entre la censura, entre la localización, este afán de generar videojuegos que sean chinos y que se sientan chinos para un público chino además, y por otro lado las otras cosas que tenemos. Pero ahí están viendo cómo Tencent se está ganando, digamos, lotizando a nivel mundial sin que uno se dé cuenta. Sigo con la siguiente. Muy bien. Acá tenemos unos juegos, unos chiquititos, básicamente, ¿no? Los desarrolladores nacionales de videojuegos han tratado, estamos hablando de las empresas nacionales, ¿no? De China, siempre han tratado de traer un poco de la cultura e historia del país. Eso es lo que yo les estaba explicando como el fenómeno de localización. Y lo hacen incluso desde los videojuegos de celular, que son los juegos de pronto con, digamos, más sencillos o más, ¿no? Digamos, tranquilitos en términos, ¿no? Es curioso, porque uno no sabe hasta qué punto puede llegar este fenómeno de tratar de revalorar lo nacional y lo cultural, pero sí existe. Hay un beneficio de parte del gobierno, un aliento de parte a los inversionistas, a estos creadores, desarrolladores de videojuegos. Es decir, el gobierno premia con financiamiento, con apoyo, para que estas plataformas puedan crear videojuegos nacionales. A ver, por ejemplo, tenemos uno que es de Tac Tac, que es, por ejemplo, este juego que está aquí, que es sobre la ópera de Pekín. Parece muy sencillo, es como un versus, es como un Street Fighter, pero mucho más sencillito. Pero está jugando aquí un poco con
con la ópera de Pekín, con los personajes de la ópera de Pekín, y parece muy sencillo, pero en realidad este solo hecho de que esté ahí trasladado estos elementos de la cultura, pues lo hace, digamos, meritorio, por ejemplo, de cierto apoyo o de cierta simpatía. A los usuarios les gusta, uno dice, ¿a los usuarios les gusta esto? Sí. Si tú te vas generalmente a las redes sociales, por ejemplo, vas a encontrar que muchas veces los mismos usuarios comentan y están felices de que puedan encontrar algo de su cultura ahí. Luego hay otro, este es el Shadow Puppetry Kingdoms. También hay un juego de sombras también ahí. Y esta es una red social que, por ejemplo, tiene la imagen de una fonda china. Y en esta red social, básicamente, tú eres un personaje y te mueves por todo China, y esta China que es muy no tradicional y con otros elementos, muy similar a Genshin Impact cuando hace este festival de las linternas o estas celebraciones por el Año Nuevo Chino. Así que en estos pequeños detalles, digamos, están como tratando de mantener un poco y marcando la distancia al respecto, ¿no? Es curioso, aquí podemos hablar en este sentido de una suerte de transformación, ¿no? De desarrollo de los videojuegos a la par de un fenómeno un poco hasta de tintes nacionales, si se podría decir también, ¿no? Y también de pasada también se podría ver aquí como un renacimiento o en todo caso un crecimiento de la industria nacional, un apoyo a los desarrolladores de videojuegos que antes no había. Porque como vuelvo a repetir y lo dije al inicio, antes, durante la década del 90 e incluso los 2000, todavía se contrataba a desarrolladores de videos japoneses, pero es en los últimos años que se ha tratado de manejar la industria desde China continental, por si acaso haciendo la aclaración. Vamos a, acá, ya, vamos a continuar. Bien, ¿en qué sentido? Bueno, ahí tenemos más, ¿no? La localización de los videojuegos chinos. Ese es el fenómeno que les estaba diciendo que tiene que ver. Ahora, uno puede decir, la localización implica, a nivel general, en términos de videojuegos, por ejemplo, si uno quiere trasladar un videojuego americano de pronto a otra realidad, puede ser, por ejemplo, el idioma. Uno dice la barrera lingüística, podría ser la primera. Sí, también, pero hay, digamos, muchas más cosas que las implicaciones lingüísticas, que como hemos visto van de lo cultural a lo técnico también. También hay un poco de esos cambios. Al respecto, Ohan y Mahindong dicen que estos procesos son múltiples, eso sí, y va a depender del país, además, y del desarrollo del país. Y también, de hecho, cuando estos videojuegos chinos se van afuera, ¿no? Por decir, afuera en venta a nivel global, también van a tener en cuenta cómo desarrollar un videojuego de tal manera que pueda ser aceptado para el público, pero también que pueda mantener las particularidades de la nación. Algo que sucede con Genshin Impact, porque todos juegan Genshin Impact, pero por ejemplo, este juego que tiene características globales o una estructura narrativa global de juegos, de peleas y todo, no deja de tener elementos chinos, pero la idea es, vamos a hacer una localización, pero que no afecte al usuario, que no afecte digamos, al jugador, al que juega los videojuegos, ¿no? En ese sentido, hay niveles, el nivel micro y el nivel macro en términos de localizar. En nivel micro, nivel pequeño, estamos hablando, por ejemplo, de cambiar algunos términos, algunas palabras que de pronto, si lo llevo a otro país o a otra cultura, no van a caber. Palabras de repente que sean muy complicadas, hay palabras que se adaptan también dependiendo. Eso incluye a veces adaptar mitos, leyendas, canciones también. Eso también, desde luego, también incluso en términos de comida. Parece cosas muy curiosas y muy específicas, pero muchas veces esos detalles son los que cuentan y se cambian radicalmente de un lugar a otro. Por decir así, los videojuegos japoneses cuando van a China muchas veces son cambiados para, digamos, para que el público chino lo pueda entender, lo pueda, digamos, pueda disfrutar mejor este videojuego, ¿no? Y a su vez, cuando sale un videojuego chino, que ahora está un poco en apogeo en la idea, cuando sale para afuera, la idea es también hacer un fenómeno de un proceso de localización para poder, de alguna manera, que se entienda en el traspase a otra cultura. A nivel macro está el diseño de personajes.
uno dice, en los videojuegos de los personajes también cambia, sí ha cambiado. De hecho, hay una polémica con Genshin Impact, que es este videojuego que les mencionaba, porque hace poco en Twitter empezaron a quejarse el público porque consideraban que en Genshin Impact hay una representación étnica racista. Que eso al inicio, cuando estaba en China continental, pues no había problemas, cuando hubo una difusión en Asia no había problemas, pero cuando llegó aquí a Latinoamérica, América, Estados Unidos, empezaron un poco con las quejas respecto de la representación que se hacía de algunos grupos étnicos. Entonces en Twitter se lanzó una campaña, una serie de quejas, y bueno, eso por ejemplo es un fenómeno de localización que se le hace a un videojuego chino, ¿no? Entonces también hay eso. Eso tiene que ver con el diseño de personajes. Los diseños de los personajes también van a variar, ¿no? También se analizan otros factores socioculturales, económicos y políticos. Tengo aquí el videojuego de Son Goku. Este es un videojuego muy realista. Son Goku es además, creo yo, una historia, una leyenda, aparte de los mitos que más ha generado adaptaciones populares que van desde películas, también novelas, incluso novelas actuales que se reeditan en base a la novela de Viaje al Oeste de China. Y también hay videojuegos, hay muchos videojuegos de Son Goku. Son Goku es como el rey mono, lo que tú ubicas en Dragon Ball, pero que en China es muy popular, tan popular que tiene estos videojuegos. Y este es uno de ellos. Voy a compartir, voy a compartir precisamente eso, dejando acá de Genshin Impact esto, y quería que vean la calidad. Creo que algo que se le queja, se puede un poco a veces... Último minuto, hasta 60% de descuento, envíos gratis y en 24 horas. Cómprenla. Mercado Libre. A ver, vamos a ver qué pasa. Algo que se le suele criticar a los videojuegos chinos es precisamente el asunto de, ¿cómo les podría decir? El diseño, la resolución, los detalles. Siempre ha habido esa queja, ¿no? Pero ahora fíjense en los detalles de estos personajes, parecen sacados de una película tipo El Rey León 3D. Bien, dejo de compartir, pero ahí como ustedes han visto sí tiene buena calidad, buen diseño. Realmente se ve bastante bueno como para, ¿no? Como les había comentado. Vamos acá.
A ver, aquí, me había quedado aquí. Este es Honor of Kings, también es muy conocido. Left of Legends también en general. En Honor of Kings, más que localización, lo que está jugando este videojuego también en línea es el tema de los trajes típicos, ¿no? El tema de la vestimenta es muy llamativo. El tema de los trajes también en los videojuegos tiene muchos detalles. Eso es algo, por ejemplo, que en lo que vendría a ser también en los manhwas es muy conocido. Siempre se dice que la representación, digamos, cultural en China, de la cultura popular respecto a estos productos como, digamos, historietas y todo, o revistas, o incluso dramas, por ejemplo, ahora en videojuegos, es la vestimenta. Siempre hay mucho detalle en la vestimenta. Bueno, ahí, por ejemplo, ahí ven un panda, un pandita, y personajes que incluso son como partes, incluso son dioses o parte de las leyendas típicas que hay. Entonces, yo creo que eso no es nada de casual, sino que es parte de esta tendencia que además se apoya desde el gobierno, ¿no? Este videojuego es muy interesante. Armonizar los videojuegos. A ver, acá voy a detenerme un poquito porque a este proceso que uno dice localización, allá en China le dicen armonizar, que es muy curioso. Es como el heshi, ¿no? Que es el armonizar. Es muy curioso esa palabra, culturalmente, incluso no, porque no se ve como algo negativo, se ve como algo que debería darse, como algo que permite la convivencia, como algo que permite, digamos, el desarrollo, ¿no? Para los jóvenes o para la sociedad. Eso me parece muy llamativo, cómo el término se usa, armonizar, para lograr estos cambios y que no se sienta o no se perciba que es, por ejemplo, lo que uno podría decir a veces una censura, digamos, a veces lo ven como algo exagerado. Tengo aquí una fotografía de Kimetsu no Yaiba, que es un anime que, como verás, esto es lo que apareció en Japón y esto es lo que apareció en China. Obviamente los trajes están cubiertos. Entonces, cuando yo les decía, por ejemplo, el tema de la sexualidad, del sexo como representación y la censura que hay, pues sí, hay eso, ¿no? Tal vez uno no se dé cuenta, pero estando allá como un espectador más o como un jugador de videojuegos, se va a encontrar con este tipo de circunstancias en las cuales, por ejemplo, las ropas cubren totalmente, ¿no? Las cubren totalmente. Entonces, frente a los videojuegos, digamos, frente a estos videojuegos, siempre van a haber dos opciones. La primera y la más mala es retirar el juego y no lanzarlo. Cosa que muchas veces hay un poco de miedo de esto, ¿no? El hecho de que caiga la censura extrema y digan, ¿sabes qué? Este juego no va a salir. Por más bueno que sea, por más éxito que tenga, no va a salir. Eso es lo que, digamos, podría suceder en la peor instancia. En la segunda es lo que llamamos el armonizar o el editar el contenido, ¿no? El editarlo, sobre todo, ¿no? Fenómeno de localización, pero también, digamos, hacer algunas modificaciones aquí. Entonces, esos cambios son los que se llaman armonizar en vez de censura, o esos cambios son dados para evitar la censura. Sigo aquí, por ejemplo, bueno, acá hay más imágenes, ¿no? Estas son imágenes de algunos videojuegos en los cuales los personajes ya no tienen esa representación sexualizada, sino más bien por el contrario, están más cubiertas. Yo estaba buscando en las redes sociales chinas, por ejemplo, qué es lo que opinan, ¿no? Porque a veces acá podrían opinar como, ¿no? Pero muchas veces, sorprendentemente, la mayoría de usuarios chinos dicen que está muy bien. Es curioso. No sabría cómo explicar, ¿no? Pero buscando, la mayoría siempre tiene este tipo de comentarios en el sentido de que está bien lo que han hecho, es correcto lo que han hecho porque es un videojuego y eso. Entonces, les dejo ahí el comentario, ¿no? Porque es curioso cómo digamos, divierten este tipo de cosas. Y luego hay un videojuego aquí, que es de Kingdom Hearts. Ahora, Kingdom Hearts 3, que tiene un Winnie Pooh, uno dice, wow, un Winnie Pooh, qué lindo, qué cute, pero este también fue censurado. Tú dices, ¿por qué fue censurado un oso? Es un Winnie Pooh, pero lastimosamente, ¿no? Este Winnie Pooh es asociado pues a Xi Jinping, al presidente, ¿no? De China. Entonces, cuando apareció esto en Kingdom Hearts, pues los chinos no lo vieron tan bonito. Dijeron que esto es un insulto, que hay algo ahí con el presidente y que Kingdom Hearts se pasó, ¿no? Entonces lo censuraron. ¿Y cómo hicieron para taparlo? Porque de hecho ya el juego está en circulación y todo, no podían, obviamente no van a poder reconstruir el videojuego. Bueno,
Si ven en las fotografías o en el videojuego de esto, de Kingdom Hearts, este Winnie Pooh que ahora lo podemos ver va a estar en una luz blanca. En realidad va a estar en una luz blanca, es decir, lo van a tapar, como quien pone mosaicos, lo van a tapar así. Y esto también puede ser trillado, pero nuevamente, como el tema está en que se asocia mucho la imagen de Winnie Pooh digamos, al presidente Xi Jinping, pues todo tipo de referencias, por más sutil, aunque no tenga este videojuego nada que ver con lo político, ni siquiera con la guerra, sino sea más algo más ligero, light, igual está censurado. Igual está censurado. De la misma manera, también están estos juegos de rol o las cartas de juegos de rol. La carta del esqueleto, por ejemplo, y uno dice, ¿por qué vamos a censurar un esqueleto? Pero es que hasta eso está censurado. Aparece cubierto en otra carta que es China, ¿no? Tiene la caparazón. Entonces, esos detalles que uno no pensaría te van a modificar, lo hacen. La imagen de los esqueletos también, no solamente hablamos del cuerpo en sí, sino también de los huesos, de todo lo que podría, digamos, ser en teoría, no sé si provocativos o alteradores del orden, ¿no? Así que por ahí está el asunto. Ya a seguir. Bueno, finalmente, creo que este es... las medidas estatales de inversión en los aplicativos. Yo creo que aquí hay algunas cosas que se pueden poner en debate. En principio, está en polémica. Si este fenómeno de localización es bueno, es malo a la larga, tiene sus cosas buenas, podría ser que alguien diga está revalorando su cultura y tratando de mantener elementos tradicionales en ella. Del otro lado, uno podría asociar que este fenómeno de localización encubre un poco la censura que hay en China y de alguna manera impide la libertad. Hay muchas páginas de videojuegos que usualmente se quejan porque ellos apelan a que el jugador de videojuegos debería tener la libertad de elegir y de escoger. De la parte china o de la parte que examina incluso los temas de los trastornos médicos, y hay muchos estudios en torno a eso, pues digamos que en China continental ha habido muchos problemas de adicción, muchos problemas también, algunos de trastornos psicológicos asociados a esto, razón por la cual se dan medidas estrictas que pueden parecer muy malas, pero que a entender de ellos, ¿no?, de los especialistas que trabajan esto, y hay muchos trabajos en torno a trastornos psicológicos sobre videojuegos en China, ellos creen que hay que tener, digamos, a rajatabla muchas veces a los jóvenes, porque si no se puede despertar, digamos, muchos problemas. Por otro lado, ya yendo al ámbito de la industria de videojuegos, hay un tema preocupante con el monopolio. ¿Por qué? Porque es cierto que hay medidas estatales que apoyan. El gobierno chino en el 2003, por ejemplo, invirtió cerca de 5 millones, por ejemplo, en videojuegos en línea y para el desarrollo y la producción de videojuegos, que es algo que, digamos, le faltaba hace mucho tiempo invertir, ¿no? Durante muchas décadas la industria de videojuegos fue algo muy japonés en Asia y en el mundo en general. Pero en el 2003 hubo un poco de este impulso económico que se dio. Entonces, gracias a este impulso económico que se dio, muchas empresas empezaron a nacer, pero ya no desde, por ejemplo, en industrias de videojuegos en PC ni en consolas, porque también tenía una consola china que llamaba Brother, sino más bien la industria de teléfonos móviles, que ha sido un boom. Creo que los videojuegos online, sobre todo los juegos a través de celulares, son los que ganan muchísimo dinero y es el futuro, tal vez, de por aquí, de por estos lados, lo que se va a esperar, ¿no? Ya adiós Nintendo, Switch, todo, porque básicamente allá en China predominan los juegos en celular, y eso es lo que está ganando, y justamente ahí es donde ha tenido pues cabida Tencent, ¿no? Ahora, el problema a nivel económico es otra vez el monopolio. Fuera de las medidas estatales que han permitido un crecimiento, ha habido un crecimiento desordenado, que ha permitido, digamos, a ciertas empresas y solo ciertas repartirse las ganancias y el banquete de eso. Y es que precisamente estos videojuegos, al estar atados a los teléfonos móviles, pues van a depender de muchas plataformas para su uso. Así que WeChat, el QQ y el Alipay, pues son estas aplicaciones que de alguna manera están involucradas con este mercado de los videojuegos. Eso va a hacer que pequeñas industrias, ¿no?, no puedan crecer en este mercado tan poderoso que es Tencent. Y al no poder crecer, lo que va a pasar, como decía ahí Yo Pinto, era que
no se iba a desarrollar mayor creatividad, que iba a haber un relajamiento y podría también de repente también suceder otras cosas, ¿no? Como pérdida o caída de otras industrias que efectivamente también está sucediendo. Lo bueno, lo positivo dentro de este crecimiento de los videojuegos chinos es pues que ya están llegando a todo el mundo. De hecho, se están comprando videojuegos americanos, por ejemplo. No sé si era esta la de acá, esta es la de Three Kingdoms Total War. Esta es la que, digamos, llega como, se ha comprado. Mobile Kanban ha vendido, ¿no? Ha vendido una lista de sus títulos antiguos. Entonces sí, se venden, incluso ya se comercia. Ya estos desarrolladores chinos, uno dice, ¿no? Han crecido mucho, han crecido muchísimo en calidad y ya también están vendiendo o comprando franquicias de Estados Unidos para traerlas y generar su propio videojuego. Eso es un poco lo que está pasando con este videojuego, Total War Three Kingdoms, ¿no? Se compró una franquicia y lo ha desarrollado. Y por otro lado también, otro que es Kingdom Camelot, ¿no? Digamos, le ha cedido los derechos a Three Kingdom. ¿Para qué? Porque en Kingdom Camelot, que es un videojuego medieval, Kingdom Camelot, muy exitoso en Estados Unidos, pero que, digamos, esta empresa, el Kava, una empresa de móviles, además, le compró los derechos para hacer su propia franquicia y se volvió el romance de los tres reinos, ¿no? Los tres reinos, o sea, cómo cambia toda la narrativa. No querían la narrativa medieval porque no se iba a ajustar a la sociedad china, a los jóvenes muy compenetrados con las historias, las épicas chinas. Entonces, de la historia de Camelot se pasó a Los Tres Reinos, ¿no? A esta adaptación del romance de Los Tres Reinos, y ahí es como se ve cómo se está ganando. Y ha tenido muchísimo éxito. Así que yo creo que incluso en este tipo de negocios de adaptación, de venta, franquicias, está ganando China. Económicamente le va a ir bien, pero como les comentaba, va a haber siempre este tema del debate en torno a la localización, en torno a la censura, en torno a la falta de creatividad, que todavía es un tema a vencer, y en torno también al crecimiento de las pequeñas empresas que parece que se van a ver mermadas precisamente por el monopolio de Tencent, ¿no? Bueno, muchas gracias por su atención. Con esto termino mi exposición. Muchísimas gracias a la profesora Daisy Saravia. Hay algunas preguntas ya aquí que han planteado el público. Dice, a TikTok se le ha acusado de ser una amenaza en términos de privacidad y ciberseguridad. ¿Ha pasado lo mismo con los videojuegos chinos para celular? Sí, yo, como les estaba comentando, hay mucho tema de la censura. Hay muchos videojuegos, por ejemplo, hace poco estaba buscando, hay videojuegos japoneses, todos los videojuegos japoneses que se pueden reproducir en móviles son censurados si es que tienen algún elemento de sexualidad o de, digamos, o de relaciones, por ejemplo, homoeróticas, por ejemplo. Eso es censurado. Es curioso porque uno podría decir, bueno, pero en páginas chinas también hay eso, claro. Pero a nivel de videojuegos sí está totalmente prohibido cualquier representación de cuerpos desnudos y de alusiones pornográficas y de relaciones, como decía, homosexuales, por decir así. Entonces sí le ha caído no solamente los videojuegos extranjeros, que generalmente es así, generalmente a los videojuegos extranjeros le cae ese peso, sino también algunos videojuegos que se han hecho, ¿no? Son muy pocos, digamos, los videojuegos que han escapado a la censura, en realidad, ¿no? Así que sí, es normal que se haga. Y esto también va de la mano con leyes. Por eso es que yo les estaba comentando acerca de esta ley que se dio, creo que, no me acuerdo si en el 2020 o en el 2021, en el cual se está rigiendo horas de jugar videojuegos incluso, ¿no? Esas son cosas muy, muy interesantes. Claro, acá no tengo las nuevas restricciones que se dieron. Solamente se puede jugar 3 horas a la semana. Los menores de 16 años no pueden hacer streamings, por ejemplo, ¿no? Están prohibidas además criptomonedas, ¿no? Adiós las criptomonedas también para los menores o para los jóvenes. Y dice que el lanzamiento de cualquier videojuego nuevo debe tener una revisión por parte del gobierno. Hay unos especialistas que examinan los videojuegos antes de su lanzamiento, eso sí. Y también, además, dentro de esta censura,
puede ser algún tipo de cambio de narrativa en la historia de China. Por ejemplo, no sé, supongamos si alguien quiere jugar un poco con la historia de China o tener una visión de la Segunda Guerra Mundial, esto es censurable, ¿ya? Así que sí, yo diría que sí. Y hay una pregunta más, dice, ¿cómo afectan los últimos intentos de regulación de los videojuegos a la industria de los eSports o deportes electrónicos? Entiendo que también ha habido censura en torno a series televisivas que tratan estos temas, como por ejemplo King's Avatar o Squid Game 2. Sí, en torno al tema de los eSports es curioso porque la mayor cantidad de ganancias en China son por los eSports. eSports que además, como ustedes sabrán, son censurados. Hay algunos eSports en China que han tenido tanto éxito que han sido incluso llevados a la pantalla y censurados en la pantalla también. Ahora, aquí también podría ser una cuestión bien curiosa. La censura que es para los videojuegos no es la misma que para la televisión. Vale decir, por ejemplo, de repente puede pasar que un videojuego pueda tener cierta libertad, hablamos libertad entre comillas, para poder plantear algunas temáticas o niveles de violencia, porque es curioso, en las restricciones no se menciona el nivel de violencia, ¿no? Es curioso, estamos hablando de censuras de muchas cosas, pero no se menciona un nivel de violencia, ya. Pero, por ejemplo, si llega a convertirse en un drama o a convertirse en una serie, sí hay una censura respecto al nivel de violencia. Entonces, son diferentes los parámetros en los que se mide esto, ¿no? Es diferente los parámetros, pero sí va cambiando. Lo que yo podría decir es que en esa contraparte también está de pronto la inversión que hay con los videojuegos, porque hay una inversión estatal muy interesante que apoya la industria de los videojuegos y sobre todo de los eSports. Por eso yo diría que el futuro de los videojuegos en China está en los eSports, ¿no? Eso es lo que está sucediendo ahora. Y yo creo que si eso es así, si la economía está en alza, pues en algún momento va a tener que, digamos, no sé si relajarse o abrirse un poco a estos asuntos de la censura, porque está de por medio la gran ganancia que está llevándose la industria china de los videojuegos versus los parámetros que considera el gobierno para su regulación, este llamado armonizar. Muy bien, muchísimas gracias a la profesora Daisy Saravia. Bueno, de esta manera estamos concluyendo la jornada de estudios chinos. Quiero reiterar mi agradecimiento a todos los profesores y profesoras que han asistido con sus respectivas conferencias, al doctor Ignacio Villagrán, quien nos ha acompañado desde Argentina, ha venido especialmente para esta actividad del Centro de Estudios Orientales de la Universidad Católica del Perú. También agradecer a todas las personas que han seguido, tanto de manera presencial como virtual, estas diversas conferencias, estas jornadas de estudios chinos. Muchísimas gracias y también los invitamos. Próximamente tendremos, ya muy pronto, ya de hecho hoy se lanzó la convocatoria para que puedan ustedes asistir y llenar los formularios respectivos a la jornada de estudios japoneses que se va a realizar la primera semana de noviembre. Bueno, de esta manera pues clausuramos esta jornada de estudios chinos. Muchísimas gracias.